Mi nombre es Catalina Botero Marino, soy la relatora especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. La relatoría hace una serie de visitas académicas a los estados por invitación de organizaciones no gubernamentales, universidades, sectores sociales, algunas veces por invitación de los estados, pero con propósitos académicos. A diferencia de las visitas oficiales, en las visitas académicas el propósito es capacitar, difundir los estándares en materia de libertad de expresión que están en el sistema interamericano, y eso es lo que hemos venido a hacer a Guatemala. Exacto. Ahora, ¿cuál es la agenda prioritaria para esta visita? Capacitar a las organizaciones no gubernamentales, a los periodistas, a los estudiantes y a los profesores de comunicación social en temas de libertad de expresión, en el marco jurídico interamericano en materia de libertad de expresión. Ya. ¿Por qué creen que es necesario incluir a todos estos sectores en el conocimiento o introducir el conocimiento sobre el derecho a la libertad de expresión? Nosotros creemos que es fundamental que los distintos actores hablen el lenguaje de los derechos, que sepan qué derechos tienen y qué responsabilidades tienen, y que conozcan la manera como el sistema interamericano ha protegido la libertad de expresión, de manera tal que cuando exijan ese derecho, lo exijan como ciudadanos y ciudadanas y no lo regateen como si fuera un favor que les están haciendo. Ese es el propósito fundamental, y creemos que esos actores son actores estratégicos en la tarea de promover el derecho a la libertad de expresión. Son actores estratégicos, pero ¿qué sucede con la demás población? La población que, por ejemplo, en un país como Guatemala está permanentemente excluida de este tipo de conocimientos y de políticas que se relacionan con el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué sucede con toda esa población? ¿Tiene la relatoría alguna estrategia? Sí, nosotros quisiéramos poder cubrir a los millones y millones y millones de habitantes del continente americano. No podemos. Entonces tenemos que seleccionar a quienes a su turno tienen la tarea de difundir esos mensajes. Por eso hacemos un proceso de selección, digamos, muy cuidadoso, para poder trabajar con quienes a su turno van a ir a las comunidades, a otras regiones del país, a promover el derecho a la libertad de expresión. ¿Cuál es la situación de libertad de expresión en Centroamérica, según los informes recibidos por la Nosotros no hacemos un análisis, digamos, subregional. La situación de cada país la encuentras en el informe anual de la relatoría, se publica a principios de año, y las situaciones más graves las encuentras en los comunicados de prensa. Nosotros lo que hemos dicho es que hay 5 grandes temas regionales. El primero es que están asesinando a periodistas en algunos lugares de la región, particularmente el crimen organizado, pero eso no le quita responsabilidad al Estado, que debe proteger a esos periodistas y adelantar mecanismos de lucha contra la impunidad. El segundo gran tema es el uso del derecho penal. Hay países en los cuales se está utilizando el delito de desacato, injurias, calumnias y otros delitos para criminalizar la expresión. El tercer gran tema es el acceso a la información. A pesar de que hay un enorme avance, hay países que ya tienen y cuentan con leyes de acceso a la información, todavía falta que la mitad de la región adopte ese tipo de marcos jurídicos, pero además que se implementen todos adecuadamente. El cuarto gran tema es lo que llamamos la censura indirecta, es decir, el uso de mecanismos como la publicidad oficial o la asignación de frecuencias para premiar a los medios que son más cercanos y castigar a los que son críticos. Y el quinto gran tema es el tema de pluralismo y diversidad, en donde desde hace 10 años la relatoría viene trabajando para promover la existencia de leyes antimonopólicas y la asignación de frecuencias de radio y televisión a grupos excluidos de la población. En el tema de seguridad de los periodistas, ¿la relatoría hace alguna recomendación a los estados, por ejemplo a Guatemala, si no hay seguridad y protección para la labor periodística? Nosotros creemos que en aquellos países en los cuales hay un riesgo extraordinario, los estados tienen la obligación de crear mecanismos especiales de protección. Y tienen la obligación de establecer protocolos especiales de investigación en las fiscalías y las procuradurías encargadas de investigar esos crímenes. En aquellos países en los cuales no hay un riesgo extraordinario, el Estado debe adoptar todos los mecanismos para que no se llegue nunca al nivel de riesgo extraordinario.